Sí, no sé, por ahí antes de arrancar, yo les estaba comentando algunas cuestiones. Y yo les digo la verdad, me parece que voy a comentar algunas otras en relación a lo que ha sido todo el periodo de parciales, recuperatorio y especialmente para lo que viene, para tratar de situarnos y que lleguen ustedes de la mejor manera, especialmente, que me parece que es lo importante. Una primera aclaración que creo que le hemos hecho en infinidad de ocasiones. Los avisos, cómo se rinde, cuándo se rinde, el horario, qué entra, qué no entra, está todo en el aula, absolutamente todo. Nosotros entendemos que a veces gana la ansiedad, pero tienen todo diagramado desde el día cero. Los problemas que el aula nos ha generado, eh, no han invalidado que, por ejemplo, a las fechas de rendir, todas estas cuestiones no estuvieran. Entonces yo lo que les pido, les aconsejo y se los recomiendo, y no como una cuestión de decir, no, que nosotros no somos distintos, una cuestión así, es que hagan mucho más hincapié en esas cuestiones. ¿Por qué les digo esto? Porque en otras materias no van a haber considerado estas cuestiones y van a pasar de largo. Porque hace la responsabilidad de ustedes como chicos, como estudiantes universitarios. Entonces, no pueden estar preguntando hoy a qué hora se rinde todos los días. Sé que muchos no lo hacen, pero hay muchos que evidentemente sí, que les cuesta la adaptación no solo al aula, sino a esta etapa educativa. Hagan hincapié en eso, porque además el aula como está diseñada para trabajar, es algo muy sencillo y que les facilita. Y otro consejo que les doy, para los que estuvieron en el recuperatorio y por ahí terminaron, algunos están, o para que si pasa esto nuevamente, ustedes no dejen de hacer un examen hasta que no haya una comunicación oficial. Y cuando hablamos de comunicación oficial es cuando alguno de los docentes comunica o les da esta cuestión y les dice positivamente que un examen se suspende porque está caído del campus. ¿Y por qué les digo esto? Porque lo que pasó el otro día con el recuperatorio, nos hemos encontrado con que el campus se le cayó a los menos, no a los más. Más allá de que eran los más los que replicaban en los grupos de WhatsApp, que yo entiendo, pero el que esté haciendo un examen y está contestando en el grupo de WhatsApp, o está haciendo una cosa o está haciendo otra. Las dos cosas no se pueden hacer. Y hay muchos compañeros que dejaron de hacer el examen y que se han visto perjudicados por esta situación. Entonces, a ver, además de racionalidad y responsabilidad, hay que ser solidarios. Hay muchos compañeros que seguramente van a haber terminado perdiendo la materia por la locura de los grupos de WhatsApp, por la falta de manejar la ansiedad de los grupos de WhatsApp, porque no a todos se les cayó el campus virtual y hubo compañeros que dejaron de hacer el examen por estas cuestiones. Entonces, esta es una carrera que exige primero un crecimiento, que exige responsabilidad, pero además tienen que ser solidarios en esas cuestiones. La solidaridad no es solamente para pedir resúmenes. Y perdón que se los diga así, porque yo estoy en los grupos y los veo, y hay veces que tengo ganas de comérmelos crudos. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con esto, con los contenidos. Preguntan muchas veces, yo es más, les aconsejo estas cuestiones, por ejemplo, que hoy a la tarde, hoy durante el día de hoy, no entre nadie, ni al aula, ni a los grupos de WhatsApp, para joder a los chicos que están rindiendo.
Porque a veces terminamos preguntando, y Galetti no se subió, porque no pasó a ver por el aula y porque no queremos generar nada en el aula virtual hasta que no terminen de rendir todo el recuperatorio. ¿Entienden? Pero, a ver, somos adultos, no podemos estar preguntando todo esto cantidad de veces, porque en esas cuestiones, cuando empiezan a generarse y a repetirse mensajes, a veces terminamos perjudicando a otro. Y lo que pasó en el recuperatorio seguramente ha perjudicado a compañeros de ustedes, y muchos de ellos les va a significar perder la materia. Situación que les podría haber pasado a cualquiera de ustedes, que en un grupo de WhatsApp ven, está caído el campus y dejan de hacer los exámenes. Entonces, es muy difícil hacer un examen mirando un grupo de WhatsApp, seriamente. No sé, Matías, estoy diciendo, a ver, ya se van a publicar las notas. Estoy diciendo eso justo, que no tienen que ir preguntando. Pero esas cuestiones, a ver, fíjense, chicos, a ver, tienen que aprender, ya se los he dicho, el oficio de estudiante universitario. Pero necesitan de una organización y de cuestiones que son claras. Entonces, uno no los está retando porque somos adultos y yo siempre en esto uno tiene el criterio de que van a ser colegas. Lo que trata es de aconsejarlos y ayudarlos. Colaborar en lo que más pueden. Nosotros vivimos una situación muy especial con la pandemia y con la forma de estar cursando. Es muy complejo, claramente es muy complejo toda esta situación, pero no solo para ustedes, también para nosotros y también para la institución. Entonces, entiendan de que hay cuestiones que se preguntan, los voy a decir en criollo, al pedo. Terriblemente. O sea, ustedes no tienen por qué estar preguntando qué día ni a qué hora se rinde, porque lo tienen publicado en los avisos del aula. No tienen que estar preguntando qué temas entran, hasta dónde entra, cuáles son los apuntes, porque lo tienen publicado desde el día 0 en el aula. ¿Me entienden? O sea, y eso ni hablar en los mensajes en el aula virtual que nos vienen a cada uno. O sea, sean prácticos, pero en beneficio propio, pierden mucho tiempo en eso. Es tiempo de estudio y el tiempo, cuando se pierde, no vuelve. Y para estudiar es vital. Entonces, pierden horrores de tiempo preguntando cuándo se rinde, a qué hora. Entramos, los enlaces están los primeros del primer día. Entonces, háganlo por ustedes, no por nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a muchas de estas cuestiones, mucho más intensas con el tema de la virtualidad y la pandemia. Pero háganlo por ustedes. La organización los va a ayudar a ustedes, les va a facilitar a ustedes la carrera. Y les puedo asegurar que las condiciones de facilidad que tiene la carrera en este ingreso, en la presencialidad no la tienen. Yo veo que se quejan infinitamente de cosas, no, que esto no corresponde, hablan de la presencialidad la mayoría como si hubieran estado, la mayoría no han estado en la presencialidad. Pero, a ver, se los voy a decir con total realidad, aprovechen esta situación, porque es muy distinto en la presencialidad. Porque muchas de las cuestiones las preguntan porque no asisten a las clases. Que si nosotros estuviéramos en la presencialidad tomándoles asistencia los 4 días a la semana que ustedes tienen que ir, rendirían muchos menos de lo que están rindiendo. Entonces, tienen toda una serie de beneficios de esta situación que son para ustedes. No se compliquen, porque se complican solos. Bien, así como destacamos eso, también destacamos y lo hablamos con Vero. Ha habido alumnos y alumnas con exámenes brillantes. Brillantes. Sinceramente. Donde se nota que se organizan. Entonces, fíjense y lean. Y lean. Yo no quiero ni estar leyendo el chat, porque algunas de las cosas que me preguntan, que van preguntando, tienen que ver con lo que estoy hablando. Entonces, o no me escuchan,
o no me dan bolilla. Entonces, las cuestiones están claras. Entonces, ayúdense ustedes. Es el mejor consejo que les podemos dar. Ayúdense, pero ayúdense, no se compliquen más. Es demasiado complicada la vida en pandemia para algunas cosas. No se la compliquen con cosas innecesarias que están todas en el aula virtual. Leen los avisos, leen el programa, leen el cronograma y leen las distintas cosas. Nada más. No es catarsis, es de lo más profundo orientativo. No, pero además Vero sabe cómo... A mí hay veces que me cuesta es más estar de este lado y me sitúo más del otro. Y se los digo con total sinceridad, chicos. Veo que hay cuestiones que se perjudican mucho a ustedes y que necesitan hacer un proceso de maduración muchos de ustedes para el ámbito universitario. Y que si no lo hacen organizándose, el sistema se los da hacia cachetadas. Entonces, aprovechen todas estas cuestiones. Aprovechen. ¿Estamos? A ver, alguna de las... Miro el chat y arrancamos. Ahí alguien preguntó, creo que se superpone algo con el parcial de político o algo por el estilo, llegué a leer, no sé eso, operativamente no. Igualmente los parciales y las fechas y los horarios, todos los Zoom los dispone la facultad, con lo cual bastante difícil va a ser que se superponga un horario con otro. Y no va a ser la primera ni la última vez durante el transcurso de la carrera donde la facultad les ponga tengan materias con parciales el mismo día o días uno atrás del otro, con lo cual, llegado el caso que les llegara a tocar, y empiecen a acostumbrarse, volvemos a lo que dijo Francisco al principio, es todo cuestión de organización, ¿sí? Acá no es protesto porque tengo el parcial el mismo día y me lo van a cambiar. A veces pasa, insisto, y más ahora en estos tiempos de pandemia, donde la universidad tiene que disponer el Zoom para cada, la facultad para cada una de las materias. Así que no sé cómo será, si llega a ser así o no, que se supone. No, además hay una realidad, chicos. Yo les digo de mi propia práctica. Yo he rendido 3 parciales en un día. Sí. Puede pasar que tenga rendido 2 parciales en un día. Lo más probable es que en el ingreso esto se termine acomodando, porque siempre tratamos de solucionarlo, pero sí, ¿cómo no? ¿Sí? ¿Cómo no? Es que los profesores Sí, no nos se pregunta una materia, la de al lado, cuándo pones la fecha. Más o menos la fecha de los parciales es prácticamente estimativa para todos y el titular organiza sobre la disposición que da, en este caso por una cuestión de Zoom, capaz que no se les va a superponer, pero pueden tener parciales el mismo día tranquilamente. Por eso les digo, organícense, no es cuestión de decir, me van a dar una semana, la otra, no. Lo que toca, toca, y así tienen que aprender a salir, ¿no es cierto? A ir acostumbrándose. La organización, y en base a eso van a poder salir adelante. Pero bueno, no le demos más vueltas, nos vamos a quedar sin tiempo y hoy nos toca hablar de bueno, nos toca hablar de según la, perdón. Yo hago una introducción, Vero, y así arrancamos. El otro día Alfon más o menos estuvo planteando todas las circunstancias que se dan para llegar, todo el camino para llegar a la Constitución de 1853. Marcó claramente algo que nosotros en algunas clases los habíamos planteado, pero básicamente lo que es la importancia y cómo serán los pactos preexistentes, toda la situación que se genera en el protocolo de Palermo, el acuerdo de San Nicolás. Y esta Constitución tiene características de la época también, que no son casuales y que van más allá del proyecto que como país tienen en ese momento las provincias y los triunfantes a partir de la batalla de Caseros y los conflictos propios que se generan con Buenos Aires. Más allá de esta cuestión de realidad que se vive en la Argentina, nosotros encontramos que es una constitución de neto corte liberal, que está basada y sustentada en las ideas vigentes en la época.
que tienen antecedentes no solo nacionales. Ustedes después cuando vean la lectura de Galetti, que va a ser una parte, Galetti es un monstruo en todo lo que tiene en relación a la Constitución. Cuando uno se pone a ver los antecedentes de la Constitución de 1853, los antecedentes patrios, por así decirlo, arrancamos desde el Cabildo del 22, circulares, estatutos, cada una de las cosas que por ahí hemos ido marcando, muchas de esas son antecedentes de la Constitución del 53. El decreto de seguridad individual, que se les preguntó ahora a muchos en los exámenes, también es uno de los antecedentes, es el antecedente, por ejemplo, troncal de lo que va a ser después la creación del derecho penal argentino, pero también tenemos toda una serie de antecedentes que son externos. Y en eso la Constitución de Estados Unidos nos da una base muy importante, con una diferencia importante también, que Estados Unidos está planificado como un sistema confederal y nuestro país está planteado como un sistema federal. Esta diferenciación que yo les marco, se las marco porque básicamente tiene que ver con la concepción de cada una de las provincias y con una situación que se da a partir de cómo esas provincias estructuran el poder y cómo delegan esas facultades en un poder central. Nosotros vamos a tener un sistema de provincias anteriores. Hoy en día, este tema que estamos hablando, que es de 1853, está plenamente en boga. Además, la Corte analizó en estos días lo que tiene que ver con las autonomías provinciales. Fíjense cómo a veces el derecho nos lleva a cuestiones que son antiquísimas. Entonces, nosotros tenemos un sistema federal donde esas provincias vamos a encontrar que en esta Constitución delegaron sus facultades. Y ahí se diferencian, por ejemplo, de ese antecedente que es la Constitución de Estados Unidos, cuyo preámbulo también es muy similar al preámbulo de nuestra Constitución. La Constitución de Estados Unidos, por ejemplo, habla del pueblo, nosotros hablamos de los representantes del pueblo. Para marcar algunas cuestiones que tienen que ver con eso, vamos a encontrar como antecedentes también, por ende, el Federalista de Hamilton. Bueno, textos que van marcando esos antecedentes externos. La Constitución chilena, vamos a encontrar que tiene influencia, y está esa influencia dada en el proyecto alberdiano, porque quien estructura, en definitiva, esta Constitución es el proyecto de Alberdi. Nosotros vamos a ver, ahora que más allá de cómo se da el proyecto, eso, el pensamiento y la estructura de la Constitución del 53 tiene que ver con una definición histórica, política, ideológica de Alberdi. ¿Qué hay que contextualizar? ¿Por qué marco esto de la contextualización y esto como introducción al tema constitucional? Porque muchas veces nosotros tenemos el defecto de jugar o de analizar algunas cuestiones en otros términos. Y muchas veces las bases de Alberdi se analiza con ojos de siglo XXI, y la verdad que es muy difícil analizar las bases de Alberdi con ojos de siglo XXI. En primer lugar, porque las ideologías imperantes hoy son distintas, por eso nuestra Constitución tuvo reformas y tuvo ayornamientos, como la mayor parte de las constituciones van viviendo estos procesos que tienen que ver con las modificaciones que se van viviendo en la sociedad, porque la Constitución es eso, nada más ni nada menos que un proyecto de nación. Un proyecto de nación que se estructura en ese texto donde se lo organiza clara y definitivamente. Y la Constitución del 53 es el proyecto de nación para esa época. ¿Y por qué ese proyecto de nación para esa época incluso sobrevive o logra el desarrollo más allá de los conflictos por Buenos Aires? Porque claramente, sin dudas, era el proyecto de la época. Y más allá de esas diferencias que vamos a ver que existían, o que el otro día Alfonsina les hablaba, especialmente con el Estado de Buenos Aires, y con los intereses económicos que existían entre Buenos Aires en el interior, la aduana, la navegación de los ríos, cuestiones que tenían que ver con esa lucha que
pareciera muchas veces trasuntarse en el tiempo y darse, la Constitución del 53 es la Constitución para la época, y no es casualidad que ese proyecto constitucional sea prácticamente el que seguimos teniendo hoy en día, más allá de las modificaciones que han recibido, pero que en su parte dogmática, donde se establece la forma de gobierno, donde quedó establecido después cómo estaba el tesoro, cuestiones que tienen que ver con la religión, con la organización, sigue intacta. Entonces, entender qué es la Constitución es fundamental. Y estas pautitas en relación a los autores, a la influencia de los autores, a que se toman todos esos antecedentes, por eso nosotros en la materia vamos estudiando esos antecedentes y a veces se los marcamos, porque son los que terminan plasmándose en la Constitución, y lo que les decía hoy del decreto es uno de los casos más palmarios, donde nosotros encontramos que se transforma no solo en un artículo vital de la Constitución, sino que va a dar origen a la construcción de todo el sistema jurídico penal después de ese artículo. Entonces, ¿por qué era importante marcarles el famoso decreto de seguridad individual, marcar cuando aparecían los estatutos? Porque eran cuestiones que, que se iban encaminando. Ahora bien, ¿en qué tenemos que hacer hincapié, además de en el proyecto constitucional? En algo que vieron el otro día, y que va a generar muchas de las cuestiones que fueron conflictivas, y que tenemos que analizar porque hay diferencias de posicionamiento, que tuvo que ver con los debates que se dieron en el seno de la Convención Constituyente. Nosotros vamos a encontrar que, es amplísimo todos los temas que se dieron, pero hubo puntos que fueron nudos en la Constitución. Esos nudos de debate, que fueron no solamente debate político, debate de sectores, y además, piensa en una cosa, debates que se dieron en una convención constituyente donde el mayor eje de conflicto estaba afuera, porque Buenos Aires no estaba dentro de esa convención constituyente. Ahí teníamos otros puntos de discusión, pero así todo, con todos los representantes de la Confederación, hubo nudos y conflictos que estuvieron dados, básicamente porque por la religión, por el gobierno federal, por la capital, por cómo se constituía el tesoro, y bueno, cada uno de esos por ahí los vamos a ver someramente, que son puntos centrales y en los cuales no se pueden confundir. ¿Por qué? Porque la concepción que marcan cada uno de esos debates, que muchos de ellos se solucionan a partir de la reforma del 60 y otros de la reforma del 66, son los que sitúan de que el país en algunas cuestiones vaya para un lado o vaya para el otro. O que muchas de esas cuestiones que se planteaban en el preámbulo se sustanciaran o no, como es el caso, por ejemplo, de la situación de la religión. Entonces, dicho esto, no sé si queremos seguir, Vero, con el tema de los debates. Estás en silencio. Silencio, dijo el cura, silencio, dijo el juez, silencio entonces, decía los fabulosos Cadillac. Perdón. Ahí estamos. Ahí está. No, lo que pasa es que si entramos en los debates, ya lo habló Alfonsina la semana pasada, lo acabás de comentar vos brevemente, es simplemente primero que se ubicaran en el contexto en el cual había sido dada esta Constitución, recordaran la situación en la cual se encontraba Buenos Aires y cuál se encontraba la Confederación. Buenos Aires como obviamente Estado independiente y autónomo, que se había, hasta por una propia ley que había dictado su Junta de Representantes, había dictado la separación de la Confederación Nacional. Con lo cual, Buenos Aires sabía que no iba a tener problemas económicos de ninguna naturaleza y que podía seguir adelante separado de la Confederación y que no la necesitaba. Y en esa línea se mantuvo desde el 52 hasta 1861, 62, que fueron los conflictos finales y que pusieron el marco final de anexión de Buenos Aires a la Confederación.
Por otro lado, era la crisis que se estaba suscitando dentro de la Confederación misma. Recordarán ustedes que aparece como una nueva figura en escena, que era Urquiza. Cuando arranca Urquiza, comienza con la gran temida atribución de las relaciones exteriores para hacerse cargo ya en carácter centralizado nuevamente del mando de toda la Confederación. Y obviamente sí, su intención de llevar adelante un gobierno central que ya no tenía más esa discusión que teníamos antes sobre esa discusión teórica entre unitarios y federales, como le decía Alberdi, sino que ya había sido definido el sistema de gobierno, era indiscutido el sistema federal que se iba a imperar, pero que quedaban otras cuestiones para enmarcar y para terminar de definir. Y estas van a surgir sobre la base de los antecedentes que va a tomar esas fuentes doctrinarias en las que se va a basar esta Constitución de 1853. Que como dijo Pachi, es una constitución que va a seguir vigente aún hasta nuestros días, porque a pesar de las reformas que se le hayan realizado paulatinamente a partir del año 1860 hasta el año 1994, como cuerpo normativo continúa vigente la Constitución de 1853. Esta Constitución, como les dije, las fuentes doctrinarias sobre las que se basa, que los dijo Pachi, obviamente fueron la Constitución de los Estados Unidos, nuestra Constitución de 1823, esa Constitución unitaria y centralista, y obviamente que el punto clave va a estar determinado por la postura de Alberdi, en su libro Bases y Puntos de Partida para la Organización Nacional. El criterio de Alberdi, ustedes recordarán que al igual que el dogma socialista que nos dio Esteban Echevarría, partían de la base de la necesidad del establecimiento de una democracia, ¿no es cierto? Ellos propugnaban como la necesidad de los principios de igualdad, de libertad, el principio de fraternidad, el principio de libre asociación, y también el tema de la invocación de Dios como fuente de toda razón y justicia. La idea que tenían, la idea que sienta Alberdi en su libro de bases, es que la sociedad se construye no mediante una imposición o necesidad de discusión de la forma de gobierno que vamos a tener, cómo van a ser nuestras instituciones, sino que considera que la discusión viene desde abajo, viene desde la base, viene desde la necesidad de conformar una sociedad con identidad propia. Y para conformar esa sociedad con identidad propia, parte de la base de la necesidad del reconocimiento igualitario de todos los ciudadanos, el reconocimiento de los derechos para todos, el reconocimiento de la única estructura jerárquica que se nos puede imponer es la que determine la ley, ¿sí? Por lo demás somos todos iguales. Y a su vez también toma como lema la necesidad de gobernar es poblar, porque él considera la necesidad de ganarle a las tierras, de ganar el desierto, y a su vez también el tema de los extranjeros, la necesidad de crear un país en donde se le reconozca a todos los pueblos los mismos derechos que a los que ya son nativos de este país. La necesidad de lograr la inmigración extranjera para que obviamente tengamos mano de obra y a partir de allí lograr una economía regional próspera. Sobre la base de todos estos principios es que se va a sentar el preámbulo. Ustedes saben que la Constitución Nacional arranca con un preámbulo y después se compone de dos partes. El preámbulo sienta los objetivos de la Constitución. Y si ustedes lo leen al preámbulo, obviamente marca todos y cada uno de los objetivos buscados a través de ella. Se los voy a decir porque me lo sé de memoria desde el secundario al preámbulo, pero no por una cuestión de... sino porque de hecho viene al caso, y Francisco se ríe, sino porque de hecho va a demostrar lo que les estaba diciendo recién.
El preámbulo comienza diciéndonos: los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente, por voluntad y elección de las provincias que las componen. Ustedes Una vayan cosa, Vero, leyendo. antes de que siga. Ahora le iba a hacer la aclaración, la iba a hacer ver. al final la aclaración, pero decilo. Bueno, esa diferencia es sustancial, por ejemplo, con el antecedente estadounidense, porque además invoca uno de los principios de Mayo. Alberdi, ustedes no se olviden cuando ven el tema de la generación del 37, que la generación del 37 vuelve a los principios de Mayo. Y uno de los principios que surge en Mayo es el de representatividad. El preámbulo está hablando de representatividad en cuanto a la construcción del sistema de gobierno. Pero además, cuando habla del pueblo de la nación y habla de los pactos preexistentes, vuelve a esos dos núcleos centrales que son el Pacto Federal y el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, donde se retoman todos los antecedentes previos de la Constitución Nacional y además donde está claramente establecido que la forma de gobierno. Eso es central. Lo que les dijo Vero del preámbulo, que yo tenía un profesor, me acuerdo que se los hacía repetir a los alumnos. Papá siempre hacía repetirle a los alumnos el preámbulo. No les voy a decir cuánto hace que terminé la primaria, pero me lo sé. Calcule que desde aquella época nos lo Pero es sustancial para, lo que dice Vero, es sustancial. Ustedes en el preámbulo van a resumir la Constitución. Exacto. Y esto del proyecto de nación. Por eso cada una de esas partes tiene explicación. Perdón por la interrupción. No, en realidad la idea de repetirlo al preámbulo es porque precisamente establece todo lo que dice la Constitución y va a resumir todo lo que veníamos diciendo hasta ahora. Yo lo que les decía era, reunidos en Congreso General Constituyente, por voluntad y elección de las provincias que las componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, ¿no?, con el objeto de afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo, bien Mariela, que quieran habitar el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la nación argentina. Entonces, ¿qué es lo que les decíamos? Sienta los principios generales, lo ponen a Dios, ¿no es cierto?, como fuente de toda razón y justicia. ¿Qué significa esto? El reconocimiento de un derecho natural por sobre el derecho positivo. Para todos los hombres del mundo, que fue lo que dijo Francisco hace un rato, ¿sí? Volvemos a lo mismo, la necesidad de una apertura hacia afuera, una apertura para convocar y dar trato igualitario a todo aquel que quisiera venir a establecerse en nuestro país, que supiera que los derechos que les iban a reconocer eran los mismos que los que ya tenían reconocidos los ciudadanos. Y ahí empezamos con la parte de la Declaración de los Derechos y Garantías. El primer punto, el primer artículo obviamente, establece el sistema de gobierno, que dice sistema representativo, republicano y federal, que ya lo hemos hablado varias veces. El artículo segundo habla respecto de la Constitución, perdón, de la religión, y se refiere al sostenimiento del culto católico. Gran diferencia que tienen que tener acá en cuenta. No significa, como decía la Constitución de 1826, que el país era católico apostólico romano, sino que el sostenimiento del culto católico pasa por el sostenimiento desde el lado económico. Recordemos ustedes que nosotros venimos desde España. En España, allá lejos y hace tiempo, estaba la figura del patronato, creado por la corona, donde la corona, a través de esta figura, sostenía la religión católica apostólica romana. Cuando nosotros heredamos estas
también esta costumbre, esta tradición y la imposición de la religión católica, lo vieron ustedes desde la forma en la cual se realizaron la evangelización hacia los pueblos originarios. Después lo vimos cómo era la necesidad de la religión católica para toda la conformación de todas las instituciones que teníamos en el país. Recuerden también que fue Rivadavia el primero que impuso como ministro de Martín Rodríguez la secularización de las instituciones. ¿Qué significaba esto? Recuerden ustedes que lo que había hecho era comenzar a quitarle a las congregaciones religiosas que estaban en el país, le confiscaban sus tierras e inclusive le limitaban las exenciones impositivas que se le venían reconociendo. Entonces el sostenimiento del culto católico pasa más por una cuestión de el tipo de relación que venía manteniendo el gobierno con la religión católica apostólica romana, pero no significaba un reconocimiento superior por encima de las demás religiones, porque recuerden ustedes que en el artículo 14 se sienta dentro de todos los otros derechos que establece la libertad de culto. Después también establece en el artículo siguiente el tema de el establecimiento de la capital, y determina que la ciudad de Buenos Aires, paradójicamente, va a ser constituida como capital de la Confederación Argentina. Digo paradójicamente porque ustedes recuerdan que Buenos Aires no conformaba parte de este Congreso Constituyente, no participó de los debates y fue la única provincia que no juró esta Constitución una vez dictada. Después, por lo demás, en la parte de, a continuación, que comienza la parte de la enumeración de todos y cada uno de los derechos, recordarán ustedes, sobre la base de los principios de Alberdi, se sienta el reconocimiento al derecho de propiedad, donde nadie puede ser privado de ella sin una orden judicial que se la determine, el derecho de la determinación de los derechos de intimidad, en donde las acciones propias quedan reservadas para cada uno en tanto y en cuanto no afecten la moral ni ¿cómo se llama? Los derechos de los terceros, establece el decreto de seguridad, es prácticamente replicado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, donde se sientan las bases, como decía Pachi, de todo lo que va a ser nuestro derecho penal de ahí en adelante. Y luego comienza la parte de la conformación de cómo van a ser la diagramación de todas y cada uno de los poderes del Estado y la postura que se va a asumir con respecto a las provincias. Con respecto a la religión católica me faltó decir que sí imponía la necesidad que tanto el presidente como el vicepresidente de la nación detentaran la religión católica apostólica romana. Esto permaneció y estuvo vigente hasta la reforma que se realizó mucho tiempo después, en el año 94. Si no, hasta antes, todos los presidentes tenían que ser católicos. Pachi, ¿qué te reís? No, me río, porque dos aclaraciones por ahí, pero no, con esto me río porque Carlos Saúl I de Anigliaco tenía la religión, profesaba el Islam, de hecho ahora cuando enterraron en el cementerio y juró, se hizo católico para asumir como presidente. Nosotros somos fantásticos. Después la reformaron. Por eso después se termina cambiando eso. Pero cuestiones que, por ahí para marcarles y que sigan el hilo conductor a la hora de estudiar para el parcial. Cuestión capital. Porque a nosotros se nos puede ocurrir decirle cómo fue la evolución de la cuestión capital desde la Constitución de 1819 hasta que se estableció definitivamente la capital en Buenos Aires. Entonces, hilo conductor, vean todo el tema de la cuestión capital. Ahí lo que les marcó Vero, además, es una cuestión en la que suelen confundirse, porque es muy loco que Buenos Aires, la Constitución del 53 haya establecido como capital a Buenos Aires, con Buenos Aires no participando de la Convención Constituyente. Entonces, el hilo de cómo se da la cuestión capital
síganlo porque no es tan claro ni tan lineal, y lo marca este hecho puntual que la Constitución del 53 lo establece cuando Buenos Aires está afuera. El tema de la inmigración, que es un tema central y que lo vamos a ver en otras unidades, y que tiene que ver con esa concepción que tenía Alberdi en el gobernar es poblar. Una inmigración que está dada con el sustento de que todos somos iguales en cuanto a derechos. Y lo digo y lo remarco porque nosotros vamos a tener debates sobre la inmigración, y nosotros vamos a encontrar que después, más adelante, vamos a analizar leyes que están apuntadas directamente a los inmigrantes, como van a ser la ley de residencia o la de defensa social, y que tienen que ver con una cierta forma contradecir ese espíritu que tuvo la Constitución y que hoy sigue plasmado en cuanto a la posibilidad de que todos los inmigrantes tengan los mismos derechos que tenemos nosotros. Es un debate profundísimo que muchas veces se da, pero que claramente está establecido en el espíritu de nuestra Constitución. Y como también lo que les marcaba Vero en relación al culto. El tema del culto tiene todo un derrotero que va modificándose en las distintas constituciones, que se plasma en todos los debates que se dieron en la Constitución del 53, y que vamos a ver que avanza. ¿Y por qué les digo que avanza? Lo vamos a ver en la clase que viene, con el tema de las leyes laicas, con el tema de las nuevas instituciones que se van estableciendo. Son temas que van cortando la materia como un eje vertebrador, porque nosotros vamos a encontrar que el tema de la inmigración, el tema de la cuestión capital, el tema del culto, préstenle atención porque sobre estos temas vamos a volver más adelante. Los vamos a ver, no específicamente en la Constitución, pero sí como temas a relacionar. Son temas centrales. Nosotros el tema inmigratorio, en contexto constitucional y de normas, y de la creación de normas, nos va a marcar mucho. Y nos va a marcar mucho más en muchas de las leyes que vamos a ver más adelante. Por eso, préstenle atención a esas cuestiones. Por eso las quería marcar, Vero. Sí, no, el tema de lo del... Bueno, no, ya está, ya lo dijiste. El tema de cada una de esas cuestiones fundamentales, y obviamente, como vos decís, tampoco es lineal, y también marca cómo vamos despegando de a poco de lo que heredamos de España, y cómo se van cortando con las viejas costumbres y tradiciones que traíamos desde España. Vuelvo a repetir, ustedes recuerden la influencia de la religión que fuimos teniendo y el derrotero que hemos visto a lo largo de todas estas clases hasta llegar a la Constitución, para que sí se reconoce la religión católica, pero no es la obligatoriedad de los ciudadanos de ser católicos apostólicos romanos. Cada uno puede profesar el culto que quiera. Simplemente habla de una obligación del Estado de sostener económicamente esa religión, por una cuestión que ya venía desde atrás. ¿Cuál es Y el otra contexto en cortita el con cual... eso, a ver, cortita porque ahí lo que dice, el país reconoce su historia, porque tiene el reconocimiento de sus raíces españolas, la influencia de la religión católica, pero además proyecta algo distinto, porque ahí es donde Alberdi en bases habla de la inmigración a la que apuntaba. La inmigración y la libertad de culto tiene que ver con que la inmigración que apuntaba al país no era la inmigración española, italiana, que es la que tuvo, sino la inmigración anglosajona. El objetivo inmigratorio era el anglosajón, no salió. Vinieron todos nuestros abuelos, bisabuelos y demás, pero a donde apuntaba Alberdi, a punto tal del famoso ejemplo de que quién querría que su hija se casara, o con un cholo, un chosno, o con el hijo de un zapatero inglés. Bueno, todos entendibles en la época. ¿Por qué? Porque había una visión claramente distinta, pero apuntaba a eso, a que la inmigración, todo el tema del culto y demás, era básicamente para que pudieran venir los que se fueron al norte. Que sabiamente no vinieron, o por ahí terminaron yéndose por otro lugar y construyendo otra cuestión, pero tiene que ver todo, fíjense cómo está atado todo el proceso constitucional al proyecto de nación. Por eso es importante que ustedes lo analicen, y por eso Alberdi y el pensamiento de Alberdi puedan compartir cosas, no puedan compartir, es central en el proceso constitucional. Ok. Exacto.
Y frente a esta, ¿estoy muteada? No. No. Ah, ok. Bueno, las características a grandes rasgos después de la Constitución, ustedes sepan que donde se hablaba de, o donde hemos dicho República Argentina, Gobierno Nacional, estábamos hablando de la Confederación, porque siempre tienen que tener presente que Buenos Aires fue la única provincia que en 1853 no firmó ni juró esta Constitución, ni envió representantes al Congreso Constituyente. Eso punto para que les quedara claro. Es más, de hecho, Buenos Aires, cuando la Sala de Representantes, la legislatura porteña, dicta esa ley por medio de la cual declara la separación con la Confederación, automáticamente proceden al dictado de a la elaboración primero para el posterior dictado de su propia Constitución provincial, ¿sí? Y así es que cuando se produce la reforma de 1860, se sostiene que cada provincia va a seguir con la Constitución provincial que ya ha sido dictada y que el gobierno nacional no puede revisar esas constituciones provinciales. Económicamente Buenos Aires para ese entonces obviamente que seguía usufructuando los beneficios que le seguía trayendo la aduana a través del puerto de Buenos Aires, ejercía el librecambismo, con lo cual era un sistema que económicamente le resultaba rentable, había aumentado la producción en cuanto a había aumentado la producción de lana, que también había comenzado a exportarla, con lo cual económicamente Buenos Aires sentía que estaba en la postura que necesitaba para no depender de ni coparticipar con las economías regionales. Con lo cual la relación entre Buenos Aires y la Confederación se podrán imaginar que se encontraba completamente en crisis. ¿Dónde comienza esta crisis? Producto de las distintas actitudes que van asumiendo cada uno de los gobiernos, tanto el confederado como el gobierno provincial. Recordemos por un lado que es la Confederación para tratar de lograr hacer repuntar sus economías regionales a través del Congreso, con la influencia de Urquiza, lógicamente, en el año 1856 decide dictar la Ley de Derechos Diferenciales. Esta Ley de Derechos Diferenciales lo que hace es concederles beneficios a los a los europeos que venían a comercializar en Buenos Aires. Lo que le decía era a todos los puertos, a todos los barcos de ultramar que ingresaran a navegar libremente los ríos interiores y que descargaran todas sus mercaderías ya en los puertos interiores, iban a gozar de ciertos beneficios y exenciones impositivas. O simplemente, según el tipo de mercadería que se tratara, se les iba a cobrar un arancel normal. Todos aquellos buques que tocaran puerto primero en Buenos Aires, comerciaran la comercialización en Buenos Aires para luego continuar por los ríos interiores, iban a cobrar, se les iba a cobrar, perdón, un impuesto que podía llegar a ser del doble o por lo menos del 50% correspondiente al arancel normal. Todo esto como una forma, vuelvo a repetirles, de fomentar y tratar de lograr la repotenciación de las economías regionales que se encontraban bastante ahogadas. Obviamente que las potencias extranjeras no se hicieron eco de esto, a pesar de los acuerdos que en su momento Urquiza ya había firmado inclusive con Brasil, con Inglaterra, pero lo tiraron como una medida bastante positiva, pero que en definitiva no tuvo mayores repercusiones a nivel económico como estaban esperando, porque obviamente que los buques seguían prefiriendo comercializar con el puerto de Buenos Aires, donde se encontraba el mayor caudal económico y era el mejor intercambio de mercaderías.
esta ley de diferenciación, sumado a un suceso que se, de derechos diferenciales, perdón, sumado a un suceso que se produce en el interior del país, en la Confederación, donde es asesinado el gobernador de la provincia de San Juan, Benavides, y se lo atribuyen los confederalistas a los porteños, o que eran aquellos que estaban bajo la línea de la misma línea que la provincia de Buenos Aires. Genera todo un clima de conflicto, vuelvo a repetirles, que logra que las tensiones se hicieran cada vez mayores y que prácticamente la guerra fuese inminente. El punto culminante lo da cuando en su momento el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que fue Alsina, me perdí en el hilo que iba a decir, me confundí porque quiero volver atrás. En realidad no el gobernador, sino lo que les quería hablar era de Paz, perdón, de Urquiza, que en realidad lo que hizo fue, a través de la Confederación, dictar una ley por medio de la cual obligaba a la provincia de Buenos Aires a cualquier costo que se integrase a la Confederación, ya fuera de medios pacíficos y a través de la conciliación, o por el uso de las armas. ¿Qué fue lo que hizo Alsina, gobernador en ese momento? Lo interpretó como una declaración de guerra. Recordemos que la Esto provincia además de Buenos porque, Aires... Vero, ahí, Sí. la realidad es que la Confederación estaba ahogada además económicamente. Buenos Aires había, con el tema de su aduana, había concentrado prácticamente todos los ingresos, como también las relaciones internacionales. A la Confederación le costaba muchísimo poder relacionarse y comerciar. Pero además, la famosa navegación de los ríos interiores tenía un problema, que era que para llegar al puerto de Rosario había que primero pasar por la aduana de Buenos Aires, con lo cual había una imposición de que todos los productos al interior llegaban de una manera más costosa, con un desarrollo mínimo industrial que no existía. Es decir, el interior estaba claramente empobreciéndose, no podía sostener esta cuestión, más allá de los pactos de convivencia que se habían dado, todas las leyes de derechos diferenciales habían perjudicado, pero había toda una cuestión política y económica por la cual la Confederación no podía seguir. Que necesariamente, esto Galetti, cuando habla en una parte anterior, dice: era inescindible la vida de Buenos Aires sin el interior, y del interior sin Buenos Aires. Y económicamente la realidad es que era al revés. O sea, el interior profundo no podía vivir sin esos recursos que generaban los derechos de la aduana. A partir de una relación con el porteñismo y la concentración económica muy fuerte. O sea, fíjense que hay muchos de los temas que nosotros discutimos y vemos, que yo insisto, tienen plena vigencia en cuanto a cómo se sustentan a veces estas provincias. Esto, como les decía Vero, desemboca en lo que va a ser la batalla después de Cepeda, esa declaración que como la toma Alsina, y que va a terminar sellando el proceso constitucional. A partir de Cepeda se sella el proceso constitucional. Vidar Campos hablaba siempre del proceso constitucional 1853-60, porque él entendía que la Constitución, nosotros no podemos analizar, se van a cansar de escucharlo Vidar Campos después cuando vean Constitucional, pero él hablaba de que no puede separarse ese proceso. En primer lugar, porque la Constitución del 53 tenía un impedimento, por ejemplo, que era modificarse por el lapso de 10 años. Durante 10 años, sancionar la Constitución del 53, no se podía modificar. Entonces, ¿qué hacíamos con Buenos Aires en caso de que se incorporara? Bueno, a partir de Cepeda y de esa batalla de Cepeda, que increíblemente pasa algo o bastante parecido a lo que pasaba con lo que fue la guerra en la banda oriental con Brasil. Cuando estaba todo dado para que la Confederación ganara la batalla, la ganó Buenos Aires. Perdón, al revés. Y se genera la negociación. Esa es la voz. Es
más, hay teorías, desde teorías conspirativas, en eso es muy interesante. La historia argentina a veces tiene cosas que no se difunden o no se dan, que tiene tantos halos de misterio como a veces la historia europea, que la venden mucho mejor que nosotros. Pero con respecto a esta batalla, hay miles de teorías, desde conspirativas, desde vinculación con las logias masónicas y demás, que hacen interesantísimo este tema, hasta los que hablan del pacto previo a la realización de la batalla, que determinan que se logre el acuerdo de San José de Flores. El acuerdo de San José de Flores va a terminar de cerrar este periodo constitucional que empezó en 1853. Porque este acuerdo de San José de Flores va a establecer el acuerdo entre Buenos Aires y la Confederación de toda una serie de temas que son los que van a encontrar después asidero en la reforma constitucional de 1860. Este acuerdo de San José de Flores nos va a marcar, por ejemplo, en primer lugar, que se va a incorporar Buenos Aires, que era el punto más importante por ahí para la consolidación de la República en términos nacionales, es decir, que se integrara Buenos Aires a la Confederación y que jurara, además, y aceptara esa constitución. Ese es uno de los primeros puntos que marca este acuerdo de San José de Flores. ¿Qué más? Que se iba a buscar una convención provincial. ¿Para qué? Para analizar la Constitución del 53, es decir, Buenos Aires iba a tener la posibilidad de analizar esa Constitución que iba a jurar. Lo cual yo siempre digo, todas las reformas constitucionales argentinas son inconstitucionales, porque hay algo, siempre, alguna cosita que nos pasamos. Lo que les decía antes, la de 53 supuestamente no se podía revisar ni reformar durante 10 años, en 1860 la estamos revisando y reformando. Entonces, Buenos Aires iba a tener la posibilidad de convocar una convención provincial para analizar esta Constitución del 53. Tenía la posibilidad de analizarla, revisarla y hacerles observaciones, ¿no?, a esa Constitución. Bueno, esto se va a producir después con la reforma de 1860. Y además, este otro acuerdo establecía que si la Convención de Buenos Aires proponía la realización de reformas, iba a haber que convocar a una convención constituyente ad hoc con representantes de ambos, es decir, de Buenos Aires y de la Confederación, para ver cómo se modificaban esas cuestiones para incorporar. Otra cuestión que nosotros vamos a ver que tampoco corresponde, porque el proceso de reforma constitucional está establecido en un artículo, habla de convocar a ambas cámaras con las 2/3 partes, etcétera, etcétera, algo que ahora no lo vamos a ver, pero que tampoco era el procedimiento que correspondía. Entonces, a partir de este acuerdo, ¿qué hace Buenos Aires? Revisa esa Constitución del 53, se termina convocando una convención ad hoc y vamos a tener que todas las modificaciones que se llevan adelante en 1860. Reformas que son sustanciales también en este proceso constitucional y reformas que en muchos casos van a permitir o van a demostrar la imposición de Buenos Aires por sobre la Confederación, ya que nosotros vamos a ver que se va a reformar la cuestión capital, se va a reformar la cuestión vinculada al Tesoro Nacional, se va a incorporar la libertad de imprenta. Se van a plantear algunas cuestiones que son interesantes y me parece que en la Constitución del 53 habían quedado ahí dando vueltas, como era el tema de la incompatibilidad de los jueces, es decir, la Constitución del 53 planteaba y permitía que un juez pueda ser juez provincial y juez federal, algo que hoy es a todas luces imposible. Va a modificar los requisitos de los diputados para acceder a los cargos, va a suprimir el juicio político de los gobernadores, y este es un tema también no menor, en lo que es llamativo es que sea Buenos Aires que lo incorpore, porque claramente la Constitución del 53 había dejado establecido algo que tenía muy poco que ver con el federalismo, y era que el gobierno central pudiera impulsar el juicio político de los gobernadores. Era un avance claro sobre el sistema federal, y ahora Buenos Aires era de los que planteaba que esto había que sacarlo, y también se iban a interponer límites al estado de sitio en esta reforma del 60. Las cuestiones centrales o
por ahí para ver de esto. Vero, ¿querés hablar de la cuestión capital vos? Sí, no, una sola cosa antes de entrar en la cuestión capital que me había quedado para decir con respecto al pacto de San José de Flores, que fue importante, es el tema de la aduana. El tema que la aduana de Buenos Aires, a partir del pacto de San José de Flores, se nacionaliza. Miren la importancia que tenemos esto. Buenos Aires cede o tiene que ceder en este terreno el manejo de la aduana del puerto de Buenos Aires. Se le concede un beneficio que es la posibilidad o está a cargo del gobierno nacional a raíz de esta concesión que hace Buenos Aires, de reconocerle durante el término de 5 años el mismo presupuesto provincial con el cual había ingresado o estaba ingresando Buenos Aires a la Confederación, cargo que era asumido, reitero, por el gobierno nacional. De fundamental trascendencia porque a partir de este momento el punto focal que habíamos venido estudiando y que era el motivo de todos los conflictos y el motivo y hasta inclusive podemos decir la banderita de batalla de la provincia de Buenos Aires, que era la aduana, pasa a ser nacionalizado. Eso era lo que nos había quedado decir con respecto al pacto de San José de Flores, ¿no es cierto, Pachi? ¿No? Sí, a ver, en cuanto a las modificaciones que incorpora la reforma del 60, en lo central de la cuestión capital, que hoy les marcaba, por ejemplo. Nosotros recordamos que la Constitución del 53 establecía que la capital era Buenos Aires. Bueno, la reforma del 60, a iniciativa de Buenos Aires, ¿qué va a establecer? Va a establecer que la capital va a ser designada por una ley del Congreso. Esto tengan en claro bien la diferencia. Es decir, el Congreso de la Nación va a establecer a través de una ley especial cuál va a ser la capital de la nación. Nosotros ahí vamos a encontrar que las provincias deberán además ceder su territorio, tiene que haber una ley provincial para que ceda, y que después ratifique esta cuestión. Pero va a ser a través de una ley nacional, con lo cual, ¿cuál era la capital? 160, ninguna. No está establecida capital. Cuando nosotros hacemos la evolución de la cuestión capital, la reforma del 60 no establece cuál es la capital de la nación, a diferencia de la del 53 que sí lo establece. Lo que les decía Vero en relación a la aduana tiene que ver con la modificación de la parte vinculada del Tesoro Nacional que establece la reforma de 1860 en relación a esa especie de conservación de los derechos de exportación que iba a tener Buenos Aires hasta 1866. Esto va a seguir generando debates. En el 66 vamos a seguir teniendo conflicto, pero finalmente quedó zanjado a partir de esta modificación por la cual los impuestos esos quedaban reservados por ese plazo. En relación a la intervención federal, que era otro de los puntos que yo les marcaba que nosotros encontramos una modificación, la Constitución, a partir de la reforma de 1860, va a decir que la intervención en las provincias tenía como objetivo establecer el orden interno y solamente a requerimiento de autoridades provinciales. Sí, a mí me están martillando, sigo en obra, me están martillando la cabeza a mí, así que para mí es más problemático que para ustedes. Entonces, tiene que ver con esa situación, es decir, son la intervención para tratar de tildado. ¿Me escuchan? Vero, ¿seguís vos? Porque yo estoy sin señal, estoy tildado. Bueno. Sí, se te escuchaba, yo te escuchaba. Se incorpora el tema de la libertad de imprenta. Bueno, se incorpora la libertad de imprenta. La libertad de imprenta, nosotros tenemos toda una serie de antecedentes que se había venido dando desde la Revolución de Mayo, la incorporación de la libertad de imprenta. La del 53 había omitido esto
y se vuelve a incorporar el derecho de la libertad de imprenta, que ya lo traíamos desde mayo con la reforma del 60. Con relación a lo que son los derechos y garantías que la Constitución incorpora, y que nosotros teníamos un panorama bastante amplio, porque claramente había toda una, como les decía Vero hoy, todo el pensamiento alberdiano hacía hincapié en todos esos derechos y garantías. ¿Qué se acuerda entre los dos sectores? En primer lugar, sostener todos aquellos derechos enumerados, es decir, todos los derechos que ya se habían incorporado se iban a sostener. Pero establecían algo que después nosotros lo vamos a ver en las sucesivas reformas, y en especial en la reforma después del 94, que es que los derechos incorporados no son derechos cerrados. Se habla de números clausus, que es algo que después lo van a ver, cuando números clausus es el hecho de que son estos derechos, se cierran y no se pueden abrir más, sino la posibilidad de seguir incorporando derechos y nuevas garantías. Nosotros vamos a ver después que los procesos constitucionales tienen este primer proceso de constitucional, que son las constituciones liberales. Después vamos a tener un proceso de constitucionalismo social que está incorporado. Después vamos a tener incorporación más adelante de los denominados derechos de tercera generación, derechos ambientales. Bueno, vamos a ver que el hecho de no limitar al cierre los derechos establecidos en este acuerdo con la reforma del 60, permite en sucesivas reformas ir incorporando derechos. Bueno, como ya les había adelantado algo, la incompatibilidad de los jueces está planteado básicamente en el hecho de que quien es juez provincial no puede ser juez federal, separa y organiza bien esta situación, las distintas facultades que tienen los distintos organismos judiciales y las distintas competencias, y por ende las distintas incumbencias que van a tener jueces federales y provinciales. Con relación a los diputados, se establece el hecho de que los diputados, para ser elegidos por las provincias, tienen que, además de ser natural de esa provincia, deben tener una residencia inmediata de 2 años. Apunta que esto, a eliminar eso que Alfonsina en una clase les explicaba, que eran los alquilones, el hecho de que para ser diputado por una provincia o se es natural o hay que tener una residencia inmediata de 2 años. Anteriormente nosotros habíamos encontrado que los diputados pasaban por la provincia o representaban a alguien, pero sin muchos requisitos. Bueno, esto apunta a resolver esa cuestión que había generado tantos conflictos y que además había generado que gran parte de los diputados, a veces que representaban al interior, terminaran siendo diputados de Buenos Aires. Con relación a la supresión de los juicios políticos con gobernadores, más o menos algo se los marqué. El objetivo de eso es garantizar la cuestión federal de cada una de las provincias. Si el Poder Ejecutivo Nacional podía impulsar lo que es el juicio político de los gobernadores, nosotros encontrábamos que estaba interviniendo en esas autonomías provinciales de una manera abrumadora. Hoy en día el juicio político de los gobernadores puede ser promovido por ¿quiénes? Por las legislaturas provinciales, no por las legislaturas, no por el Congreso Nacional. Así como el juicio político del presidente o de los jueces de la Corte a nivel nacional tiene que ser a nivel nacional, dividiendo claramente cuáles son las facultades que hay en términos federales con relación a las facultades en orden provincial. Y con relación al estado de sitio, bueno, reducía lo que eran las facultades que tenía el presidente de la Nación, en este sentido, con la posibilidad de avanzar. La Constitución del 53 le da facultades al presidente de avanzar en el sentido del estado de sitio, y bueno, esta cuestión de conformación de un Estado donde están los poderes claramente separados, divididos, donde empieza a organizarse todo el poder nacional y los poderes provinciales, va a ser clave para la conformación de este periodo de nosotros que vamos a ver, que algunos hablan de la conformación del Estado Nacional, como es el caso de Oslac, o presidencias fundacionales, como lo hablaban otros autores, pero que son todo el periodo de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, que son donde se van a ir consolidando muchas de las normas y la construcción de este proyecto que estaba plasmado en
en el preámbulo de la Constitución. Nosotros después vamos a tener conflictos que se dan a partir de la unificación de Buenos Aires y la Confederación, vamos a tener toda una serie de cuestiones y de enfrentamientos que se dan en forma rápida y que tienen que ver de cómo se construye el poder político en este país, en este nuevo país unificado. Vamos a ver que el conflicto entre porteños e interior se sigue dando, y es por eso que vamos a tener una nueva reforma constitucional, que les marco algunas cuestiones, nada más en el año 66, que es muy sencillo y que van a poder ver en los distintos apuntes de ustedes para analizar. Es clave que ustedes entiendan este proceso constitucional, la influencia y la determinación que tiene, y esto del proyecto de país que se encarne, que Vero les explicaba muy bien con relación al preámbulo y a cómo se pensó. Porque es lo que nos va a permitir ver todo el periodo que nosotros vamos a ver en las próximas clases, en relación a cómo se van construyendo los distintos estados, los distintos poderes del Estado. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, la aparición de la Corte, cómo se instrumenta el Poder Judicial, el proceso de codificación que viene después, porque, o sea, tenemos la Constitución que nos costó prácticamente 50 años. Tenemos la unificación de la nación. Bueno, ahora hay que dotarlo de otros instrumentos a ese proceso. Entonces vamos a encontrar la codificación, vamos a ver que todo ese proyecto de inmigración necesita de toda una serie de leyes para favorecer esa inmigración, pero también que necesitamos otras instituciones. Bueno, todas cuestiones que vamos a ir viendo en las próximas clases, pero que acá más o menos tienen los puntos centrales en esto que hemos llamado de tratar de jerarquizar los contenidos más importantes sobre los que ustedes van a tener que ir haciendo hincapié. No sé, Vero, algo más de ahí. No, con respecto al tema de la Constitución, sí tengan en cuenta que establece dentro del marco de las instituciones y de la división de poderes, sí hace hincapié en la división de poderes, pero establece un sistema presidencialista, es decir, se reconoce la figura presidencial con un poder que recién va a ser limitado en el año 1984, ¿sí? Cuando se le anexa la figura del jefe de gabinete. La verdad que por lo demás tengan en cuenta los puntos importantes para destacar en cuanto a las reformas introducidas por Buenos Aires, si ustedes quieren hacer como una especie de punteo. Recuerden, punto principal, el tema de la cuestión capital. ¿Sí? Que en la reforma del 60 Buenos Aires impone que no se determine quién es la ciudad que va a detentar esa función, sino que sea una determinación realizada a través del Congreso. Eso es punto fundamental. El punto segundo es con respecto al tema de las autonomías provinciales, en donde, no obstante la Constitución Nacional, en la reforma del 60 se hace pleno hincapié que Buenos Aires no puede revisar las constituciones provinciales que ya fueron dadas como tal, ¿sí? Que el gobierno nacional no puede interferir en esas constituciones. El otro punto, como dijo Pachi, con respecto al tema de la posibilidad de intervención de las provincias, se ve netamente limitada en cuanto a que se vea afectado el sistema federal que se estaba imponiendo a través de la Constitución, o ante el peligro de alguna invasión extranjera. Si no, por lo demás, no podía realizarse ninguna intervención hacia las provincias. Y con respecto al tema de la parte económica que también habíamos hablado, el tema de los derechos de exportación, ¿sí? Que eso fue lo que había dicho a grandes rasgos también antes Pachi, con respecto al tema de que no eran considerados ganancias nacionales. Por lo demás, y volviendo a eso, considero que, bueno, tengan en cuenta esto, que comenzó el proceso de organización nacional, que ya nos habíamos dado una constitución, sin embargo, lo cual no significa que se hubieran alineado tanto Buenos Aires como la Confederación, porque después vamos a tener el conflicto que se va a dirimir a través de la batalla de Pavón. Buenos Aires, vamos a volvernos a quedar acéfalos con el gobierno central, y a partir de allí empieza a
descollar la figura de Mitre, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires y que se ve obligado a asumir el gobierno central como consecuencia, vuelvo a repetirles, de los términos en los cuales se dirimió esta batalla. A partir de allí empezamos el periodo de las presidencias que llamamos fundacionales, que ya se verán, calculo yo, que en la clase que viene. Por lo demás, los puntos importantes considero que fueron marcados. No sé si alguien quiere preguntar algo. Están preguntando algo, Sí, pero ahí no están. sé, a revisar. El taller de lectura sí se hace mañana. No sé si están los enlaces, creen que ya lo verificamos. Pero sí, porque no sé si había quedado para hacerse 9:45 finalmente. Porque además lo que yo estuvimos hablando es el hecho de que se graben, porque sabemos que hay muchos que están complicados con el tema de otras materias y que quede la grabación así lo pueden ver. Igualmente, chicos, hay cuestiones, me parece, importantes ahí que les van a servir. Ustedes tienen un gran, en el campus tienen todos estos temas, además la gran mayoría tienen microclases. Que por ahí hay muchas cuestiones que les van a servir. A ver, si hay algo que van a tener para toda esta parte, además del contenido y la bibliografía, tienen de todo clase, microclases, explicación más tranquilo, más descontracturado, más, bueno, y todas las lecturas también van a tener clases para poder revisar y repasar. ¿Qué les recomiendo? Es muy largo, que vayan haciéndolo semanalmente o leyéndolo y acompañando. Yo sé que los videos, hay muchos de los videos que les ayudan muchísimo. Por ahí para clarificar las lecturas les ayuda mucho. La verdad que las microclases están todas muy buenas y son bastante específicas y tratan de apuntar a los temas. Las únicas largas son las que me voy yo de mambo, como siempre, hablando de más, pero la verdad que las clases son todas con tiempo para verlas, que tranquilamente las pueden estar escuchando en un ratito y les van a clarificar muchísimo todo este periodo que es largo, que viene, y donde van a tener que analizar estos lecturas que nosotros hemos planteado para jerarquizar. Marcela tiene una duda. Sí, profesor. ¿Cómo le fue a Estefan o no? No sabemos. Él dice que muy bien. Espero que bien. Por lo menos yo no dejé que se copie, así que los hacemos cada uno en un lugar distinto, pobre Estefano. Profe, una consulta. En la plenaria, la doctora Guardia... mira, si le llegas a decir, yo te voy a decir una cosa. Eso, te iba a decir, pero no le digas doctora. No. Primero porque no es abogada. Y segundo, nosotros tenemos, yo digo, yo no he curado a nadie, no somos doctores. Entonces, el día que si algún día nos animamos y encaramos el doctorado, hay días los doctores. Somos abogados o profesores, que creo que a todos nos gusta. Bueno, sí, dale. Bueno, entonces ella comentó sobre la lectura de Galetti, que usted hoy la nombró. Entonces yo le expliqué que yo mandé a imprimir y imprimí Angueira, y ella dijo que Angueira no, que ella iba a subir a Galetti, pero todavía no se subió a Galetti. Angueira te va a servir como complementario, es muy lindo, pero Galetti, ¿por qué? Les digo por qué no se ha subido Galetti. Perdón, de hecho, no escuché, antes de que saltaran todos los despelotes con el campus, Galetti se subió, pero no quedó instalado. En la página del centro, como dice Maggie, está entero Galetti. Lo que acá nosotros vamos a subir las dos lecturitas que son, son dos capitulitos específicos, porque Galetti es un monstruo de 2 tomos, que es completísimo con todo el tema constitucional, pero nosotros lo que vamos a querer es que estudien y que vean específicamente esas dos lecturas. Con relación a qué quiero y qué puedo,
Jacqueline, nos van a confirmar porque es por la disponibilidad de Zoom el tema del taller mañana. Entonces, no sabemos si nos confirman al final, estamos esperando eso, para las 9:45, para las 11. Además, para trabajar la lectura de otra de las personas tan odiadas como Wayland, que es Hilda Sábato, en las lecturas que hay para analizar. ¿Alguna duda más? Quéjense menos. No, está bien quejarse, pero traten de ayudarse y de organizarse, en serio. Tienen un periodo interesante hasta el segundo parcial, complicado, largo, en cuanto a contenidos. Y, bueno, y aprovechen los espacios estos. ¿Por qué les hacemos hincapié? Si han tenido la posibilidad de leer antes o de ver las microclases, tratemos de aprovechar y de intercambiar, o de que hagan planteos, porque me parece que está muy bueno. Nosotros lo hablamos mucho, nosotros en la presencialidad, ustedes piensen que iban 4 veces a la semana al aula, y eso genera un ida y vuelta permanente, que no se puede lograr de la misma manera, y estas por ahí son las posibilidades para que lo hagan. Nosotros siempre, antes o después de las clases en la presencialidad, siempre el que no se animaba a preguntar y levantar la mano durante la clase se quedaba para preguntar en la escalera o en el pasillo. Bueno, sabemos que eso sirve, ayuda y muchas veces clarifica. Entonces, estos encuentros, traten de aprovecharlo, porque la pregunta que a veces ustedes hacen está beneficiando o clarificándole cosas a algún otro de sus compañeros. Entonces, aprovechemos estas situaciones y no aflojen y tengan paciencia, y los que estén esperando la nota, la mayor de las suertes, los que no, pónganse a estudiar rápidamente, y con algunos nos veremos mañana, con otros nos veremos la semana que viene, y no sé, si no hay más dudas, nos vamos. Yo tengo una duda. Sí, no María. sé si me escucha. Es con respecto al Fuerte que no te escucho nada. sitio, porque por ahí... ¿Me escucha? ¿Ahora? ¿Ahora me escucha? Sí. Ahora sí. Con respecto a la definición de lo que significa en realidad estado de sitio, porque por ahí muchos decimos estado de sitio y no sabemos qué es lo que significa, en el sentido de si un día me preguntaban con el tema de las garantías constitucionales y si en esa época tenía el mismo significado que el que tiene actualmente. Esa es la pregunta. En realidad, ¿qué es lo que significa un estado de sitio? Más allá de saber que, es decir, si caen las garantías constitucionales, me refiero a el eso. estado de sitio... No sé si corresponde a esta materia, pero por ahí capaz que la definición de No, estado pero de sitio lo van en a ese ver periodo profundamente o en otro, cuando ¿no? vean teoría constitucional, pero a ver, para tomar en cuenta algunas cuestiones y por ahí explicar. Todo esto que tiene a veces que ver con los puntos constitucionales generan muchas preguntas o dudas, porque son conceptos que después los van a trabajar y profundizar en otras materias. Básicamente el estado de sitio apunta a eso, ante determinados hechos de gravedad o de conmoción, habilitan la posibilidad de la suspensión de determinadas garantías. Ahí hay todo un debate en relación a cómo se debe declarar el estado de sitio, quién lo debe declarar. En principio el estado de sitio lo tiene que declarar el Poder Ejecutivo siendo convalidado por el Poder Legislativo. Encontramos situaciones en las cuales el Poder Legislativo está en receso, entonces se dan las discusiones si hay que convocarlo o no. Pero bueno, sencillamente es eso. En caso de conmoción interior o hechos de extrema gravedad, donde el Poder Ejecutivo, con la convalidación del Poder Legislativo, y por ende también tiene que haber un viso de legalidad controlado por el Poder Judicial, tiene la posibilidad de suspender justificadamente las determinadas garantías constitucionales. Pasa por ahí. Hechos que justifican la gravedad se han dado en contadas situaciones. Sí, pero iba a decir algo. Estás muteada. En realidad, vos tenés martillo, yo tengo perro, por eso lo muteo.
El tema del estado de sitio en este punto tienen que analizarlo desde el contexto en el cual fue dado. Estamos hablando del estado de sitio desde la posibilidad de que el gobierno nacional interviniera una provincia, ¿no es cierto? Ustedes recuerden, y hemos visto varias situaciones en las cuales se ha dado, donde aún sin siquiera detentar el gobierno nacional, una provincia automáticamente, porque lo ha hecho hasta Urquiza, por ejemplo, con la legislatura de Buenos Aires en su momento, lo que hizo fue disuelve la legislatura, destituye al gobernador y ponía un gobernador afín a su, afín a su línea confederal. Entonces, el estado de sitio está planteado desde ese lado, de limitar la posibilidad del gobierno nacional para intervenir las provincias, que solo estaba reducida a el caso en el cual se viera afectado el sistema federal que se estaba instaurando o un ataque exterior. Desde ese lado, desde el punto de vista y el alcance que se le da ahora, es cuestión que vamos a ver a medida que vayamos adelantando, y como dijo Pachi, lo van a ver en derecho constitucional en concreto, que es otro el alcance que tiene. Y siempre, obviamente, que toda intervención de una provincia a la otra implica la limitación en cuanto al ejercicio de los derechos que están ejerciendo los pobladores de esa época por parte de la persona que está asumiendo la autoridad a partir de la fuerza, ¿no es cierto? Pero en definitiva pasa un poco por ese contexto. Gracias. No, de nada. ¿Alguna más? ¿Cuál? Eso no sé si es bueno o es malo, pero bueno. Traten de ir leyendo, de sacándose las dudas, y pregunten mucho, en serio. Y lo último, yo sé que soy recontra molesto. Revisen cuando vayan a rendir, en general, el tema de la redacción. Yo sé que están nerviosos, todos se ponen nerviosos con los exámenes, pero revisen mucho el tema de cómo redactan. Hoy Vero se los marcaba con relación a nuestra carrera, cuál es el objetivo de nuestra carrera, cómo funciona nuestra carrera, y el tema tienen que trabajar en líneas generales, ¿no? Pero hay que trabajar mucho el tema redacción, chicos. Mucho, pero mucho, porque uno encuentra que hay errores muy groseros. El tema que hacen a veces difícil. Faltas de ortografía, por favor. Las Ni faltas de hablar de ortografía, por favor. Duelen los ojos a veces, pero en relación a eso, revísenlo mucho, porque yo en esto insisto y se lo digo hasta a mis chicos en el secundario. Ustedes tienen que pensar que están escribiendo para que alguien que no entiende nada le encuentre un sentido a esa frase. Entonces, mucho para trabajar, y mucho para trabajar en toda la carrera. Esta es una cuestión que la tienen que trabajar permanentemente y que les va a ayudar mucho. Y que cuando hacen los resúmenes, porque ustedes muchos siguen hacen resúmenes, más allá de pasárselos, no pasárselos o pedirlos a gritos, trabajen eso. ¿Saben lo que pasa? No se puede contestar con flechas y con resumen, y a veces las contestaciones nos damos cuenta que son de resúmenes. Lo que pasa es que no pueden poner la flecha, ni el signito, ni el porqué con la X y la Q sola. Bueno, trabajen mucho redacción a la hora de eso. Revísenlo. Cuando hagan los resúmenes, por más que le quedan, no se van a ahorrar 4 renglones por completar una frase. Completen la frase. Que sea coherente la frase. Que sea coherente. Trabájenlo eso. Completar la frase, sí, pero que sea coherente, por favor. Porque a veces porque en el escriben y no rechazar, se les entiende y uno tiene que deducir qué es lo que han querido decir. Como les dije, igualmente es para felicitarlos porque les dije que los recuperatorios que a mí me tocaron corregir ahora mejoraron muchísimo la redacción, la calidad de las respuestas, así que eso también es para... habla de un ejercicio que evidentemente vienen haciendo o que por lo menos intentan, así que sigan en eso. Listo. No interrumpo más. No, y además en eso es cierto, hubo exámenes muy... Yo reconozco, y hoy se lo comentaba creo a Vero y a Horacio, por primera vez puse un 10
que soy docente. Vi un examen, me quedé maravillado, maravillado. La verdad que desde la redacción, desde todo, era... no soy amarrete, pero tampoco soy regalón. Es que Pero uno no tiende a escatimar nota, pero cuando se encuentra con calidad de respuesta, de redacción, entonces realmente amerita el 10 porque no solo habla de un conocimiento del tema, sino también, insisto, de un esfuerzo en todos los aspectos. Y que le dan calidad, con lo cual no es que uno sea rata, uno les hace hincapié en ese punto, es para que mejoren la calidad, porque eso va a hablar del trabajo futuro que ustedes van a hacer, ¿sí? Cuando no van a ser los profesores los que les desaprobemos el escrito, sino que ustedes, si no saben comunicar lo que dice y si no lo comunican desde una determinada forma, con un determinado fundamento, se los van a rebotar los jueces directamente, o la contraparte le va a poder desvirtuar lo que están pidiendo porque va a tener argumentos de sobra, ¿sí? Entonces, por ese lado es que se hincha para que todos lleguen a la excelencia de este 10 que ya está, que se puso, y mis felicitaciones para el 10. Queremos más 10, así que vamos. Sí. No, y, todos pueden ser de 10, es cuestión de ponerse nada más, ¿sí? Creo yo que todo es cuestión de ponerse, sí, por supuesto. Y sabemos, a ver, que nosotros, perdón, se los reiteramos mucho, sabemos la complicación de toda esta época, pero la verdad que tienen muchas ventajas hasta para rendir. Y bueno, más allá del funcionamiento del campus. Y los enojos son válidos, todos nos enojamos con estas situaciones, y está bien que todos reclamen, yo eso siempre digo, está bien que, a ver, son estudiantes de Derecho y por ende tienen que saber ejercer sus derechos. Lo que a veces el derecho, para ejercerlo bien o para representar su derecho, hay que saber conducirlo. Si nosotros vamos a reclamar que nos violaron un derecho como consumidores a un lugar que no corresponde, no vamos a conseguir que nuestro derecho sea respaldado. Por eso el tema de la organización. Ustedes en eso se tienen que centrar como estudiantes. Sabemos que están arrancando, pero el hecho de a dónde van los reclamos, a dónde nos organizamos, a quién le reclamamos, cómo funciona este nuevo mundo que es la universidad para muchos de ustedes, es vital. Es vital que se vayan amigando con esas cuestiones, les va a hacer la vida universitaria seguramente más fácil, menos conflictiva y con menos cachetadas. Nos vemos mañana con algunos y con otros la semana que viene. Adiós. Nos estamos viendo. Chao, profe. Chao, gracias. Adiós. Gracias.